el tema viene acá. El problema al que se enfrenta Capu en Venezuela no es civil, sino penal. Hola, ¿qué tal mis Warriors? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Opinión Guerrera. Mi nombre es Carlos Guerrero y hoy vamos a seguir hablando del tema de Cancerbero porque ayer apareció Capu con unas declaraciones en su cuenta de Instagram diciendo que es inocente de todo lo que se le acusa. Recordemos que hace unos días el fiscal general de la República dictó una orden de aprehensión hacia él que luego fue extendida con una alerta roja a Interpol. Entonces Capu, que tenía días desaparecido, la gente le estaba metiendo muchísima presión en su cuenta de Instagram, por fin aparece y por fin habla. Él se declara inocente, él dice que él no es culpable de nada, que él va a salir a dar pruebas próximamente. Bueno, ahorita vamos a leer su comunicado. Sin embargo, antes de arrancar les tengo que pedir que se suscriban, que comenten, que dejen like, que compartan esto con sus amigos, porque esto se va a poner buenísimo, señores. ¿Qué pasa? Que el señor Capu ha hablado, pero yo he también conversado con una persona que sabe sobre derecho y sobre propiedad intelectual y les voy a poner en contexto de toda la situación. ¿Es Capu inocente? ¿Es Capu culpable? ¿Tiene o no que presentarse ante la justicia de Venezuela? Bueno, eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy y lo que ustedes van a conocer en este video. Así que, sin más a lo que hacer referencia y sin más dilación, comenzamos. Ok, mis amigos, tenemos aquí ya el Instagram del señor Capu, del señor Leandro Áñez. Vamos a leer el comunicado que él sacó, que por cierto desactivó los comentarios. Los comentarios en las publicaciones anteriores son masivos y bueno, la gente le pega con todo, señores. Vamos a ver qué dice el señor Capu. Vamos a leer su comunicado. El comunicado del señor Capu dice lo siguiente, dice: ante las acusaciones que hizo contra mí la Fiscalía General de la República, a la cual reconozco el mérito de haber resuelto por fin el homicidio de Cancerbero, quiero en lo inmediato, en defensa legítima de mi honor, declarar públicamente lo siguiente. Desde 2020, malas influencias en el entorno del señor José González Oyarbes, padre de Cancerbero y único heredero de sus derechos de autor, crearon un conflicto absurdo entre él y yo. Me hicieron creer que yo les robaba regalías y que usurpaba autoridad de Cancerbero. Me denunciaron ante el SAPI, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual en Venezuela, pero quedó demostrada mi condición de coautor de más de 50 tracks que Tyron González, a.k.a. Cancerbero, y yo grabamos entre 2009 y 2014. También pretendían desconocer los derechos fonográficos que legalmente ejerzo como productor fonográfico del doble álbum Vida y Muerte. Ese mismo año, olas de difamaciones en redes sociales y televisión me convirtieron ante la opinión pública en un ladrón del señor José González Oyarbes, en un traidor de Cancerbero, en ladrón de sus derechos de autor y de sus obras. Enseguida comencé a recibir numerosos insultos y amenazas de que lo iban a desvivir. Dice: todo lo anterior se debatió en un juicio iniciado en 2021 ante la Southern District Court en Miami. Ese juicio terminó en julio de 2023 por acuerdo amigable, Settlement Agreement, que firmé con el señor José González Oyarbes, el papá de Cancerbero. Allí quedó claro que nunca le robé regalías, que le pagué mensualmente sin queja de su parte desde el 2016, cuando comenzó la monetización digital. Quedó claro que las autorías que declaré al SAPI en el registro de producción fonográfica que me corresponde como productor de Vida y Muerte son idénticas a las que se leen en la portada interna de los miles de ejemplares formato CD editados en 2012, cuando Cancerbero tuvo por primera vez un disco de sus obras publicado en físico. Presten atención a esto porque esto va a jugar un papel preponderante en lo que nos va a contar nuestro abogado experto. Él dice aquí que quedó claro que las autorías que declaró al SAPI en el registro de producción fonográfica son idénticas a las que se leen en la portada interna de los miles de ejemplares formato CD editados en 2012. Esto es lo que dice Capu, que es idéntico el físico, lo que dice el físico con lo que él registra en SAPI. Recuerden muy bien esto, señores. Dice: ese registro del SAPI declara a Cancerbero como único autor e intérprete de letras de todos los tracks, salvo No Justice, donde Cancerbero me invitó a un featuring, por lo que somos coautores letristas de ese track. Además de productor fonográfico
soy compositor y ejecutante de la música de 28 de los 30 tracks de Vida y Muerte. Todo eso siempre estuvo claro y así tal cual fue declarado por mí ante el SAPI al llenar las planillas PF de solicitud de registro. No hice falsa atestación ante nadie. Es absurdo pensar que alguien pueda robar las letras únicas de Tyron González a.k.a. Cancerbero. Terminado ese juicio, creía estar ya en paz, cuando de pronto aparece la Fiscalía General de la República, acusándome públicamente de falsa atestación ante funcionario público, de plagio y de asociación para delinquir. Todo esto es falso y absurdo. No he cometido ninguno de los hechos que me imputan ni esos delitos. El artículo 8 de la Ley Orgánica Procesal Penal dice: cualquiera al que se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y que se le trate como tal mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme. Pero la Fiscalía me acusa públicamente como un delincuente. Desde ya, quiero dejar claro que son mentiras con las que se viene ensuciando mi nombre. Publicaré próximamente una declaración formal por estos medios con pruebas de que soy inocente y he sido difamado. Leandro Áñez, a.k.a. Capu. Ok, Capu dice que son mentiras del Fiscal General de la República, entonces todo lo que se le acusa, por lo que se le imputa. Vamos a ver. Aparece en Twitter este muchacho llamado José Leonardo Perales, cuyo usuario es @jleo95, estudiante de Derecho de la UBA, diplomado técnico en Integridad Web, bueno, en fin. Este muchacho hace un hilo hablando sobre lo que Capu alega. Y nosotros vamos a revisar ese hilo. Yo le voy a poner zoom para que ustedes lo miren conmigo. Dice: en el registro fonográfico del SAPI aparece Capu como único titular de la producción fonográfica, lo cual es falso. Según lo declarado en la misma portada del doble álbum del año 2012 al que hace referencia, en el mismo consta la titularidad solidaria de ambos artistas. Ojo, Capu dice que el registro de SAPI que él hizo y el disco físico dicen lo mismo. Este muchacho nos va a mostrar aquí que no es así. ¿Por qué? Porque nos pone incluso la foto del disco. Un poco difícil de leer, pero él nos va a colocar acá lo que dice. Dice: se lee este fonograma y el material en él incluido constituyen derechos de propiedad intelectual. Titulares: Tyron González y Leandro Áñez. Todos los derechos reservados en Caracas, Venezuela, 2012. La declaración establecida de forma acostumbrada en la industria es un reconocimiento pleno, completo, de que Tyron González, Cancerbero, era propietario de la fijación fonográfica, presumiblemente y en ausencia que se sepa de contrato, de forma solidaria con Leandro Áñez alias Capu. Es cierto que no puede desconocerse de ninguna forma la coautoría de Capu como autor de la música, así como intérprete ejecutante en calidad de beatmaker de ese material. No obstante, la determinación del titular de la producción fonográfica tiene efectos relevantes respecto de la participación en las regalías de esa música. Es cierto que Capu tiene derechos de autor como creador de la música y derechos como productor fonográfico, pero no es menos cierto que la titularidad de fonogramas correspondían y corresponden a ambos artistas, según la declaración fijada en la portada de 2012. Cancerbero, su heredero, también tiene derechos sobre el fonograma, toda vez que aparece como titular de forma solidaria con Capu. Este carácter de autor solidario de la producción fonográfica no es reconocido en el registro fonográfico realizado en el SAPI. Señores, aquí vengo yo y le escribo a este muchacho. Ustedes pueden ver el mensaje que le escribo. Saludos, me gustaría hacer un directo contigo en mi canal de YouTube sobre este tema. Date una pasada por Opinión Guerrera. Ok. Y el muchacho me dice que le escriba al DM. Y quiero decirles algo, señores. He hablado con el muchacho y les voy a mostrar la conversación que hemos tenido. Vamos allá. Aquí tengo la conversación con José Leonardo Perales, ¿verdad? Él me escribe, yo le saludo, ¿verdad? Y él me dice lo siguiente: mira, me encantaría colaborar, pero nunca he estado en un directo y no me gustaría hacerlo mal. Este año la universidad me da el título de abogado, terminé el año pasado, pero es costoso, privada, estudié en la UBA, Universidad Bicentenaria de Aragua. Durante 4 años he trabajado como paralegal y como practicante en estudios jurídicos en materia de propiedad intelectual. Puedes verlo en mi LinkedIn, puedes usar mi artículo y hablar conmigo en Telegram para cualquier cosa extra que quieras saber. Y me voy a abrir su artículo
porque rápidamente vamos a chequear el artículo. Les recomiendo este artículo, se los voy a dejar fijado en la caja de comentarios, muchachos. Es una perla este artículo a nivel de leyes y de cuestiones sobre propiedad intelectual. En este artículo él explica todo el asunto, no lo voy a leer, pueden ver que es un artículo súper extenso, ustedes mismos lo pueden ir a leer, así de una vez ayudamos también en su blog a José Leonardo. Pero bueno, nos cuenta un montón de cosas, de lo que es relevante. De hecho coloca portadas y todo de los discos, contraportadas, muestra los artículos, en fin, algo muy completo. Bueno, básicamente nos va a informar que la letra, como bien sabemos, es de Tyron González Cancerbero, la música es de Leandro Áñez Capu y qué le toca a cada quien por esto. También nos explica que la producción, según lo que dice la tapa, va a cargo de los dos, Tyron González y Leandro Áñez. Y que es esto lo que Leandro Áñez no quiere reconocer, que en la producción Cancerbero también tuvo una parte. Y eso es lo que dice la tapa del álbum y lo que no dice el registro del SAPI. Aquí aparece reglas por defecto en la determinación de las regalías. Bueno, en fin. Él nos va a terminar contando lo siguiente. Esto se va a dividir así. Los derechos de autor son 40%, de los cuales son 20% de Cancerbero, 20% de Capu. El 20% del intérprete pertenece completamente a Cancerbero, con lo que Cancerbero ya sumaría un 40%. El 10% del ejecutante, que es quien pone la música, sería para Capu. Y finalmente la producción sería un 15 y un 15, lo que sería así, 55% Cancerbero, 45% Capu. Así sería la distribución de las regalías de las obras que Capu registró. Aquí Capu, al registrar la producción solamente a su nombre, se está adjudicando un 15% de Cancerbero que no le pertenece. Pero hay más, porque recuerden que Capu ha registrado esta música en los Estados Unidos y a través de una corte en los Estados Unidos se ha arreglado en buenos términos con el papá de Cancerbero, según él dice. Habría que ver qué dice el papá de Cancerbero. Bueno, lo cierto es que yo hablo con José Leonardo y José Leonardo me da permiso para utilizar su artículo, para comunicar todo esto. Hablamos otras cosas también, pero yo hoy les realizo unas preguntas porque es necesario que ustedes conozcan. Y yo pues me atrevo a preguntarle cosas que seguramente muchos de ustedes también se preguntarán. Por ejemplo, yo en este momento le pregunto a José Leonardo lo siguiente. Capu registró la música de Cancerbero en Estados Unidos para cobrar allá el dinero y repartir él las ganancias a las demás partes. ¿Es esto legal? Aparte, ahora quien distribuye la música del Can en tal territorio es Innercap Music Group. ¿Es legal que sea ahora esta empresa dueña de la música de Cancerbero, una compañía extranjera con la que Can no tuvo ningún tipo de contacto? Para los que no lo saben, Innercap Music Group es la empresa con la que trabaja Capu actualmente. Entonces este muchacho me explica, me dice, vamos por partes, primero sobre el registro. Bueno, primero me explica lo siguiente, me dice, los derechos de autor no están condicionados a un registro previo, nacen con el solo hecho de la creación de la obra. Esto es así de conformidad a la ley de Venezuela y al convenio de Berna, del cual forma parte prácticamente todos los países del mundo. ¿Para qué existe el registro? Es una herramienta jurídica que permite establecer que una determinada persona fue la primera en registrar una obra, pero el autor legítimo tiene acción administrativa o judicial contra tal acto administrativo si puede demostrar su autoría. Nosotros sabemos y podemos, de hecho, demostrar con la música de Cancerbero de que Cancerbero es el pleno autor de las letras. Cancerbero mismo lo hace saber explícitamente en varias de las letras que canta y también deja claro que Capu es la persona que está detrás de los platos, que es el beatmaker. Dice, la Convención de Berna también establece el trato nacional. Eso implica el hecho de que a efectos de derechos de autor, Estados Unidos tiene que tratar a cualquier creador como nacional de su país en la protección de sus derechos de autor. Así que es normal que Capu haya registrado esto en los Estados Unidos y aparezca como la persona responsable de esto en los Estados Unidos. Sin embargo, nos va a contar otra cosa. Dice, en el supuesto de que Capu registrase las obras en Estados Unidos como suyas, estaría cometiendo un fraude. Pero esto aparentemente no es así, ya que hubo un proceso judicial que acabó con un arreglo amistoso, lo cual nos dice que el papá de Cancerbero ha podido constatar que Capu se habría atribuido falsamente la autoría en aquel país. Lo mismo ocurrió en este. El registro fonográfico de Capu reconoce que Cancerbero es autor e intérprete como letrista de sus canciones. ¿Dónde está realmente el problema? Léase esto. Que Capu no reconoce la copropiedad de Cancerbero sobre el fonograma Vida y Muerte.
que es lo que yo explico en mi artículo. Esto lo explica mucho más profundo él en su artículo. La empresa Innercat Music Group no es la propietaria de la música de Canserbero, es un sello y productor discográfico. Los autores y productores, en este caso Capu y el heredero de Canserbero, le otorgan a ese sello el derecho de distribuir, promocionar y comercializar esa música a cambio de un porcentaje. El caso en Estados Unidos terminó en un acuerdo amistoso donde seguramente el papá de Can y Capu acordaron el porcentaje de las regalías. En cuanto a la explotación de Estados Unidos, en Estados Unidos eso fue cosa juzgada porque llegaron a un acuerdo. El problema que tiene Capu ahora es en Venezuela. Entonces, señores, cuando Capu vaya a hacer una defensa, que no nos hable de lo que pasó en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, él llegó a un acuerdo con el papá de Canserbero, la música está siendo distribuida por el sello Innercat Music Group, entiendo yo que con el aval, con la aprobación del papá de Canserbero, y no hay problema. El problema está en Venezuela, señores. Y ya ustedes lo van a ver aquí. El problema allá no es Capu, el problema es en Venezuela. Y mira lo que dice acá. Ahora hay que distinguir otras dos cuestiones. Derechos de autor y derechos de productor de fonograma, uno de los llamados derechos conexos. El propietario del fonograma puede aspirar hasta el 60% de la explotación de obra, por ende tiene consecuencias sustanciales sobre el cálculo del porcentaje de participación de cada uno de ellos. Capu no puede aspirar al 100% de las retribuciones por un fonograma cuando él mismo admitió en 2012 que Canserbero era titular de ese fonograma, y de hecho lo dice la portada en físico de los discos Vida y Muerte. El fonograma es, por cierto, la música ya grabada, la autoría es sobre las letras y partituras. La repartición, según las reglas por defecto, sería 55 Can, 45 Capu, pero estas reglas las partes pueden negociarlas. Por ejemplo, el papá de Canserbero puede decir 40 para Can, no sé por qué haría esto, pero bueno, digamos que lo hizo por alguna razón. 60 Capu, límite máximo, y cerrar así el negocio. No puede ganar Capu más del 60%, en todo caso, estamos hablando de lo que se dirimió en los Estados Unidos. En derecho de contratos hay dos tipos de reglas en general, las normas imperativas y las normas por defecto. Las normas por defecto gobiernan cuando las partes no negocian sobre ese punto. Por ejemplo, si las partes no establecen cuánto le corresponde a cada cual en la escritura de un libro, se entiende que es 50-50. Eso es una norma por defecto o default. Una norma imperativa es cuando no puede cambiarse. Por ejemplo, el productor de un fonograma jamás puede ganar más del 60% de la renta de la venta de una canción, o que la mitad de lo que gana el productor fonográfico debe ir a los intérpretes. Aquí es donde está el tema, que como productor fonográfico a Canserbero le toca la mitad, y esto no lo registró en el SAPI nuestro amigo Leandro Áñez. Leandro Áñez se adjudica la producción fonográfica en totalidad a él y no le da la mitad de la producción fonográfica que corresponde al señor Canserbero, en este caso al papá de Canserbero como heredero. Es ahí en donde está la situación, señores. Sigue hablando nuestro amigo José Leonardo. Si el papá de Canserbero en Florida cerró el juicio con un acuerdo, el problema de la explotación en Estados Unidos está cerrado de pleno derecho. O sea, en Estados Unidos no hay problema, señores. Ellos se arreglaron en una corte de Estados Unidos, firmaron lo que había que firmar, acordaron lo que había que acordar, y ese dinero en teoría le debería estar llegando al papá de Canserbero, sea lo que sea que él haya acordado, el 40, el 50, el 55, el 60%, lo que sea. El tema viene acá. El problema al que se enfrenta Capu en Venezuela no es civil, sino penal. Se le imputa, 1. Falsa atestación por no atribuir a Canserbero la cotitularidad del fonograma, por presentarse como manager de Canserbero sin tener un contrato. 2. Plagio. Dice José Leonardo, para mí carece de sentido porque Capu nunca dijo ser el autor de las letras ni el intérprete. Esto es cierto, él siempre se ha percibido e identificado como la persona que hizo la música. Nunca ha dicho Capu que él escribió los temas. Entonces el delito de plagio podría salvarlo, podría librarlo, podría esquivarlo. Y 3. Asociación para delinquir. Este delito requiere que se pruebe que hubo un entramado para cometer cualquiera de los delitos de arriba. Es decir, Capu tendría que haber colaborado, sobornado, etcétera, a alguien o con alguien para poder llevar a cabo el delito de la falsa atestación.
Por ejemplo, aquí sigue y dice: la falsa atestación es la que tiene mayor asidero lógico, porque él se presentó como manager de Cancerbero sin que hubiera contrato de por medio, algo que conocemos por el fiscal general, y porque en su registro no reconoce la titularidad de Tyrone, cosa que se declara en el álbum del año 2012. El plagio es un delito que atenta contra el derecho moral del autor a la paternidad de la obra. Si Capu hubiese dicho yo escribí o yo soy coautor de las letras, estaría cometiendo plagio, pero eso no fue lo que pasó. Entonces probablemente el plagio sea un delito que no vaya a proceder contra Capu. Habría que ver el de la falsa atestación, que es el que más podría proceder, y la asociación para delinquir. Bueno, hay que investigarla porque la asociación para delinquir tendría que ir de la mano con la falsa atestación. A ver, continúa nuestro amigo José Leonardo Perales. Sí, es un delito dependiente o accesorio. Tú no entras en una asociación para delinquir si no existe un delito, aún en grado de tentativa. Gente que se reúne con el objeto de cometer un delito y no lo logra. Bueno, aquí termina la intervención de nuestro querido amigo José Leonardo. Voy a cambiar la cámara porque quiero que ustedes entiendan de qué va la cosa, de qué va el asunto. Voy a hacer una especie de resumen aquí con lo que yo puedo haber aprendido de José Leonardo, que ha sido excelente en cómo lo ha explicado y cómo me lo ha expresado. De hecho, hemos hablado también otras cosas, pero bueno, con esto es suficiente. Ok, mis amigos, vamos a hablar aquí una cosa. Como nos indica nuestro especialista, ¿verdad?, en propiedad intelectual, Capu y el papá de Cancerbero no tienen ningún problema sobre la distribución, o sea, la explotación de la música de Cancerbero en el territorio de los Estados Unidos. Allá ellos fueron a una corte, se arreglaron amistosamente, llegaron a un acuerdo. El acuerdo no nos interesa a nosotros de cuánto fue, no nos interesa saber cuánto gana el papá de Cancerbero y cuánto gana Capu según lo dirimido en la corte de los Estados Unidos por la distribución de la música allá, por la explotación que hace de esta la empresa Innercat Music Group. Ese problema está salvado. Aquí estamos hablando de una cuestión penal y no civil en Venezuela, en donde a Capu se le imputan 3 delitos: falsa atestación, plagio y asociación para delinquir. Como bien sabemos, el de plagio puede ser que lo libre porque él en ningún momento ha dicho que él escribió las letras o que él se le intérprete. Sería tonto que él hiciera eso. ¿En dónde está el delito o en dónde está el problema? En que él, cuando registra en SAPI, dice que él es el productor fonográfico al completo de la obra y no reconoce que hay una coautoría en lo que es la producción fonográfica por parte de Cancerbero, que incluso se reconoce por escrito en los libros, en los discos físicos en 2012. Estaríamos hablando entonces de que esa sería falsa atestación porque él miente al no reconocer la coautoría de Cancerbero, y es ahí en donde está el problema. El otro delito, el de asociación para delinquir, es un poco más profundo y tendría que ir de la mano con el de la falsa atestación o con el del plagio. ¿Por qué? Porque básicamente él tendría que haber colaborado con otra persona para poder llevar a cabo un delito. Si hablamos solamente de falsa atestación, estaríamos hablando de 3 a 9 meses de cárcel, según tengo entendido. Si hablamos de asociación para delinquir, ya entraríamos en años de cárcel. Creo que sería como entre 1 y 4 según el Código Penal de Venezuela. Esto es lo que va a tener que afrontar Capu, y es por esto que el fiscal le dicta una orden de aprehensión y llama a Interpol a través de una alerta roja para que sea apresado. Capu no tiene que hacer, o bueno, si lo quiere hacer que lo haga, pero él no debería hacer una defensa a través de internet y una defensa de lo que pasó en el extranjero. No, si él quiere una defensa, tiene que venir a Venezuela, ¿verdad?, con todos los documentos que son necesarios, presentarse ante la ley venezolana y probar que él es inocente. Tan sencillo como eso. Porque incluso si ustedes se van al artículo que hizo José Leonardo Perales, que les voy a dejar en la caja de comentarios, ustedes van a leer que cuando ellos hicieron ese acuerdo, formal o informal, no lo sé, Cancerbero y Capu eran ambos venezolanos y todo se hizo dentro del marco legal venezolano. Por eso rige la ley de Venezuela.
Así que lo que él pueda decir de una corte en los Estados Unidos, ese es otro tema aparte, una situación civil que nada tiene que ver con la situación penal que recae sobre los organismos de Venezuela. Ahora habrá que ver cómo reacciona el fiscal, porque es que incluso Capu ha dicho que son mentiras del fiscal, con lo cual también podría caber un nuevo delito. Por ejemplo, el fiscal podría acusarlo de difamación, de injuria, de vilipendiar a una autoridad del Estado, no lo sé. Así que, señores, esta es la situación de Capu respecto a la regalía de la música de Cancerbero. Manténganse atentos, quiero hacer un directo hoy con Hernán Ricardo Hongo, hoy o dentro de poco. Seguramente conocen su canal, vamos a estar hablando sobre el tema de Cancerbero, así que atentos porque probablemente hacemos un directo. Así que nada, hasta aquí este video. Si les ha gustado, compartan, suscríbanse, comenten, denle like y ya saben, seguimos conectados porque esto apenas comienza. Seguimos pendientes y seguimos informando, señores. Hasta pronto. Chao.